amigos de Cantabria Televisión. Iniciamos hoy el curso ese 25-26 de calidad de vida y vamos a iniciarle con un tema que es rabiosa actualidad por todo lo que está ocurriendo en esta España nuestra. Vamos a hablar del tema de la seguridad rural. La seguridad rural entendida en todos los sentidos, es decir, la seguridad que dan los cuerpos y fuerzas de seguridad, la seguridad que da Protección Civil, la seguridad sanitaria, todo tipo de seguridad. Y por nuestro estudio pasarán personas de diferentes opciones políticas y de diferentes ámbitos. Pasarán diputados, pasarán alcaldes, pasará gente varia y cada uno dará su opinión, siempre centrado en la seguridad rural, desde su acción política, para que ustedes sepan un poco más, para que ustedes puedan comprender mejor y en su momento elegir la opción que más interesante les interesa. Nosotros no queremos hacer un programa político ni un programa de debate. Queremos que cada uno pueda decir lo que quiera decir, siempre bajo un denominador común, que es informarles y hacerles llegar la realidad de cada uno en el momento presente. Hola amigos de Calidad de Vida. Estamos con la entrega que corresponde a esta semana de Calidad de Vida referida a la seguridad rural. Nos acompaña doña Paula Fernández Viaña, que es diputada del PRC, líder del PRC en este momento. Será la próxima candidata a la presidencia del Gobierno de Cantabria por el PRC, pero además está aquí en calidad de experta. Paula ha sido durante años consejera de presidencia del Gobierno de Cantabria y conoce perfectamente el tema, domina de lo que estamos hablando y sin más preámbulos le damos la bienvenida, le agradecemos que esté aquí y le deseamos todo lo mejor. Y la empezamos a preguntar, haciéndonos eco de sugerencias de todos ustedes. Paula, ¿qué está pasando con la Guardia Civil en el mundo rural, en Cantabria, que cada vez va menos? Cuarteles que se cierran, cuarteles que se abren a determinadas horas, falta de presencia, disminución de gente en el Seprona. ¿Qué está pasando? Pues lo primero, Ramón, darte las gracias por invitarme a tu programa. Un título que calidad de vida, qué importante, ¿no? En la cohesión territorial, que es lo que estamos hablando, el que vivan donde vivan, todo el mundo tenga la misma calidad de vida. Sí. Y más cuando los que conocemos Cantabria sabemos que en los pueblos pues queda mucha gente mayor, que ha nacido allí, que ha vivido allí, que quiere quedarse allí toda su vida, claro, pero que quiere tener cerca un médico, que quiere tener seguridad cerca, que quiere tener cerca un guardia civil cuando lo necesita. ¿Qué está pasando? Pues un desmantelamiento que venimos denunciando desde hace tiempo de esa Guardia Civil rural que tiene que estar en las zonas rurales, que en las emergencias, como bien sabes, he sido consejera de emergencias, sí, es fundamental la respuesta inmediata para todo. Lo sí, mismo si tienes un robo, si tienes un altercado, si tienes una agresión, que si tienes una emergencia, un incendio, una inundación. La primera respuesta, la inmediata, es fundamental. Y se da la circunstancia de que ahora mismo hay muy pocas patrullas
por ejemplo, entre Valderredible y Torrelavega, por poner un ejemplo que nos queda cercano. Tenemos aquí el cuartel en la zona del Besaya, que cubre una cantidad de pueblos tremenda, y yo, que soy del Valle de Iguña, que soy de un pueblo pequeño, de Piedeconcha, pues me he dado cuenta como nuestro cuartel en Molledo pues ya tiene, como bien decías, fechas y días donde puedes ir a poner una denuncia. Pero, señor mío, que a mí me roban hoy, yo no puedo esperar a mañana de 5 a 6 para poner una denuncia. Que esto tiene que ser inmediato, como la sanidad tiene que ser de respuesta inmediata. Venimos reclamándolo, y se lo venimos reclamando al Estado, que es el competente del despliegue de más efectivos de la Guardia Civil en nuestra comunidad autónoma. Nosotros estamos pensando ya, como partido, en fórmulas distintas que hagan que se garantice que haya patrullas en los pueblos, que haya patrullas en los pueblos. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que se está haciendo es ciberataques, los ciberdelitos. ¿Y de dónde cogen? De las patrullas que hay, de las plazas que hay, cogen determinadas personas para que se encarguen exclusivamente del apartado de ciberdelitos. Ustedes saben que cuando hay un tema de violencia de género hay una patrulla, o sea, una pareja de guardias civiles que tienen que acompañar 24 horas a la víctima. Entonces, ¿cómo repartimos esa tarta que es escasa? Bueno, tendremos que poner medidas de discriminación positiva para aquellos guardias civiles que decidan quedarse en los cuarteles que están en los pueblos y que decidan quedarse y vivir en el cuartel de Polanco, por ejemplo. Incentivar de alguna manera esas plazas dentro de lo que es su carrera profesional, y eso son medidas en positivo que estamos proponiendo para que precisamente se mantengan en los cuarteles rurales. Y esa es un poco la dinámica que nosotros estamos poniendo en marcha en ese sentido, ¿no? Intentar también que de alguna manera, pues a las víctimas de violencia de género que están en el sistema Biogen, las pueda de alguna manera, y en casos excepcionales y muy excepcionales, pues haya otra seguridad que las acompañe esas 24 horas, e intentar que las patrullas de la Guardia Civil estén por los pueblos, por las calles, y atentos a esos avisos. Todas esas medidas las estamos poniendo en el papel para seguir proponiéndolas ahora que empieza el curso político. Ahora, la Guardia Civil es una competencia del Estado, está claro. No estamos hablando de los guardias civiles que están haciendo el servicio, que le hacen con profesionalidad. Estamos hablando de decisiones políticas, de no destinar recursos materiales y humanos a los pueblos. Eso está claro. El PRC dice que hay que hacer una discriminación positiva y que hay que utilizar más recursos e incentivar a los guardias civiles que estén en los pueblos. Pero si no hay una decisión política por parte de arriba, ¿de qué nos va a servir, Paula? Efectivamente, nosotros teníamos representación en el Congreso, ¿sabes?, y en el Senado, sí, en pasadas legislaturas, y ahí sí que hicimos propuestas en este sentido. Sí. Y tampoco fueron escuchados lo que nosotros creíamos y consideramos que debía de escucharse, porque lo que estamos viendo es que cuando se jubila un guardia civil, esa plaza no inmediatamente no se renueva. Queda amortizada. Queda amortizada, y eso es lo que no puede ser. Sí. Eso es lo que no puede ser. Vamos a seguir de todas formas, y a través del Parlamento de Cantabria lo hemos hecho, a pesar de ser una competencia estatal, Ramón, como bien dices, vamos a seguir alzando la voz, aunque ahora mismo no estemos en el Congreso o no tengamos representante en el Senado. Lo hicimos cuando lo teníamos, y también lo hemos hecho en el Parlamento de Cantabria, con decisiones unánimes por parte de todos los grupos políticos, porque yo creo que en este tema no hay colores. No se hace nada. Bueno, no se hace nada, nosotros vamos a seguir insistiendo dentro de nuestras posibilidades, que es una oposición en el Gobierno de Cantabria en estos momentos sin una representación en Madrid, ¿no? Pero no por ello hay que dejar de hacer propuestas. Fuimos los regionalistas en los que en la pasada legislatura, Ramón, establecimos un mapa de municipios en riesgo de despoblamiento en Cantabria. Y ahí es donde, como tú bien decías, hay que poner medidas de discriminación positiva. No solo en el tema de la Guardia Civil, que no es nuestra competencia, sino en competencias nuestras como es la sanidad. Y eso es voluntad política. Bueno, entonces, concluyendo con la Guardia Civil, el PRC entiende que la Guardia Civil, que se ocupa de más de la mitad de la población de Cantabria, de más de la mitad de la población y de una gran parte del territorio, tiene que tener más recursos humanos y materiales. Efectivamente. Vale, hasta ahí. Tengan ustedes en cuenta de que lo está diciendo una persona que conoce muy bien, porque ha tenido competencia de hasta hace no mucho tiempo en el tema, y que está diciendo que efectivamente se necesitan más recursos.
Ahora vamos a hablar del mundo forestal, del aprovechamiento de los montes, de la limpieza, de los bomberos, un poco de todo ese entorno rural que ayuda, contribuye decisivamente a mejorar la calidad de vida de los pueblos. ¿Cómo estamos en ese aspecto, Paula? Bueno, pues el ciclo de la gestión de las emergencias, el sistema de protección civil y de emergencias, tiene 4 fases. La anticipación, la prevención, la planificación, la respuesta inmediata y la recuperación. Y desde el PRC hemos defendido siempre, y he tenido el honor de ser consejera y de poderlo llevarlo a cabo, la necesidad de reforzar las 2 primeras fases, la anticipación y la prevención. ¿Cómo se ha reforzado la anticipación? La anticipación implica conocer qué riesgos hay en Cantabria. Los riesgos que hay en Cantabria no son, evidentemente, los mismos que hay en Andalucía o que hay en otras comunidades autónomas. De hecho, aquí, como todos sabemos, los incendios forestales se producen en otras épocas distintas al verano, y de hecho aquí también las inundaciones tienen un comportamiento diferente a otras comunidades autónomas. Sí. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que en estos últimos años ha cambiado la forma de producirse las precipitaciones. Por ejemplo, ¿quién no dice siempre en Cantabria llueve poco a poco, al despacito? Ahora de repente estamos con trompas de agua. Sí. De repente, de manera que eso no lo teníamos. Se producen argallos, se producen una serie de fenómenos que no se producían de antes. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de anticiparse. Eso se llama conocer los riesgos. Nosotros establecimos una ley en el año 2021, una resolución que firmé como consejera, donde teníamos el inventario de los riesgos de Cantabria. Y ahí es donde sabemos exactamente qué peligros afectan a nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál fue el resultado? Las inundaciones, los incendios forestales, los fenómenos meteorológicos adversos, los accidentes graves con sustancias químicas. Recordemos que en Cantabria tenemos empresas con sustancias químicas de riesgo químico, y, como no, los accidentes de transporte aéreo, porque también tenemos aeropuerto. Ahora que conocemos los riesgos, hemos puesto medidas de prevención, que es la segunda fase, que para nosotros es fundamental, porque lo hablábamos de las inundaciones, de la vulnerabilidad que tenemos y del peligro que tenemos aquí. Uno de ellos, que era al que Ramón hacía referencia, eran los incendios forestales, que tienen como causa una sequía extrema que en muchos casos no se pueden evitar. Ahora mismo se están hablando de los incendios de combustible latente por debajo de la tierra, de esos incendios de sexta generación que impiden materialmente su extinción en muchos casos, porque además las llamas cogen una altura terrible y bueno, pero sí se pueden adoptar medidas que impidan, a veces no se puede impedir que se incendie, pero sí que se quemen casas o que haya daños personales. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner todos los planes necesarios en marcha. ¿Qué planes necesarios hemos puesto nosotros en marcha? Bueno, pues está claro. Nosotros hacíamos una concienciación en edades tempranas. Teníamos un plan de educación en el ámbito de protección civil, con charlas en los colegios, con exposiciones, con concursos que iban dirigidos a los niños para concienciar a la población, para informar. Ambiental. Eso es. Luego habíamos preparado a los municipios con riesgos y desde el gobierno se hicieron guías de respuestas municipales. Se hicieron guías de respuestas municipales en el caso de incendios, en Arredondo, en Vega de Liébana o en Río Nansa. Y en el caso de inundaciones, en Ampuero, en Torrelavega, en Piélagos, por ejemplo, también en los Corrales de Buelna o en Mazcuerras. Todas esas cuestiones son prevención. También hacíamos simulacros en empresas de riesgo químico, simulacros en el aeropuerto, porque todo eso te está preparando para lo que puede llegar, que es, bueno, pues como nos ha ocurrido ahora, los incendios. Más medios, Ramón, me preguntabas, ¿tenemos suficientes bomberos forestales en Cantabria? Nuestro sistema es eficiente, nuestro sistema es fiable, nuestro sistema debe ser eficaz. La eficiencia se mide en criterios económicos. Las emergencias no se pueden medir en criterios económicos. Nunca es suficiente. Nunca se invierte lo suficiente. Nunca tenemos los suficientes bomberos. Bomberos forestales o bomberos en los 6 parques que tenemos en el gobierno regional.
Nunca. Por eso nosotros también hicimos una ley en el año 2019 del sistema como un sistema integral, donde la coordinación es una pieza fundamental. Y se hizo una primera estrategia en el año 2019. Tenemos muchos medios, tenemos, como bien sabes, los bomberos forestales, tenemos 6 parques de bomberos autonómicos, 4 parques municipales, tenemos 2 helicópteros. Ramón, nosotros tenemos un helicóptero de emergencias, que es el helicóptero de rescates, sí, que se le tenemos 365 en el días, 112, sí, siempre en el 112, pero luego nosotros tenemos un contrato con un helicóptero que se llama Mayadama, que es el helicóptero que nos viene de apoyo en las épocas en las cuales se producen los incendios forestales en Cantabria, octubre, noviembre, diciembre, hasta mayo. También es un helicóptero que nos sirve, por ejemplo, cuando habría grandes nevadas en Tresviso y había que dar comida a los animales, por ejemplo, desde el aire. Hay muchísimas situaciones en las cuales ese helicóptero hace apoyo. sí. Y esos medios los tenemos que mantener. Tenemos un sistema que es el 112, al que has hecho referencia, de atención de emergencias, que tiene una capacidad de redimensionarse en caso de grandes catástrofes o emergencias. Tenemos el Cuerpo de Policías Locales, que también nos apoya, el Servicio Cántabro de Salud, que apoya, la Cruz Roja, que es auxiliar de la Administración en el caso de grandes catástrofes. Sí. Podemos hablar de inundaciones, podemos hablar de incendios forestales, y tenemos a los voluntarios, Ramón. A todas esas agrupaciones de protección civil que son competencia municipal, que dependen de los ayuntamientos, pero que el Gobierno de Cantabria las dota de medios, ayuda a los ayuntamientos a que tengan pronto socorro, a que tengan mejores medios, a que estén más uniformados, en mejores condiciones. Y las coordina. Exactamente. Y las coordina con una serie de planes y protocolos a los que podemos hacer referencia, que sin duda se deben de actualizar, porque nuestro sistema, por concluir, está fuerte, pero necesita de manera constante inversiones, mantenimientos periódicos, necesita modificar los planes y necesita, algo que es muy importante, seguir formando a todos los que están en el sistema. El plan de formación. Justamente, de eso queríamos hablar, pero déjame que te haga una cosa. Bueno, tenemos todo eso, pero, por ejemplo, en el tema del monte, en Cantabria, estamos hablando de Cantabria, ¿se está limpiando suficientemente? Porque hay gente, mira, tenemos 2 anotaciones que quería hacerte llegar. Una anotación de una persona de la zona de San Pedro Romeral, que un guardia forestal les llamó la atención, no les llegó a sancionar porque no habían iniciado. Iban a coger manzanillas y por coger unas manzanillas, por lo visto, está prohibido. La gente mayor de los pueblos eso no lo puede entender. Después llega otra zona, por decirte 2, hay muchas, pero paradigmáticas. Una de la zona de Cabuérniga. Coger piñas del monte, imposible, no se pueden coger. Toda la vida se cogieron las piñas que se caían para encender la lumbre, sacar leña y todo esto. Pues nos llega que no se puede, que no les dejan coger leña. ¿Cómo puede ser esto? Pues mira, Ramón, yo voy a ser muy clara. No vale que a los políticos se nos llene la boca, y lo estábamos comentando antes de empezar, que el presidente habla, únanse a la estrategia de cambio climático. Se terminaron las generalidades. Tenemos que empezar a poner medidas concretas en el territorio para las cuestiones y los casos concretos. Estamos hablando de incendios, en prevención de incendios. Estamos hablando de inundaciones, en prevención de inundaciones. No me vale. Únase a la estrategia del cambio. Bueno, a comienzos de enero también se presentó un plan ambicioso porque no hay vivienda para los jóvenes de nuestra tierra y es muy difícil su acceso tanto a la compra como al alquiler. Se presentó a bombo y platillo. A día de hoy, miren los meses que han pasado y no sabemos nada. Es un ejemplo. No podemos estar hablando de generalidades. Aquí hay que ir ya al caso concreto, a los ejemplos concretos que nos ponen las personas que te ven. Sentido común. Sentido común. Lo que no puede ser es que nosotros tengamos un plan de ayudas a entidades locales para que actúen en la prevención de los incendios forestales, que nosotros en los presupuestos del 2025, mi partido, haya puesto 2 millones en esa partida y que no se hayan sacado las subvenciones ni en el 24 ni en el 25 por parte de este gobierno. No puede ser, porque las entidades locales tienen que tener ese dinero para hacer limpias, para hacer cortas, para hacer todo lo que conlleve cortafuegos, para intervenir en el territorio y limpiar, para hacer quemas controladas.
Más quemas que controladas. toda la vida se hicieron. Que toda la vida se han hecho, que vivo en Piedeconcha, mis padres son ganaderos, vengo de familia ganadera, tenemos vacas limusines. Pues ya sabes lo que Claro. ¿Qué nos pasa también con las inundaciones? Que a mí me ha tocado como consejera, a mí no me tocaron los incendios, me tocaron las inundaciones, gravísimas inundaciones. Los ríos no se limpian. Claro. Cuando éramos pequeños y nos metíamos, sí es muy fácil de explicar, te lo explica la gente mayor. Cuando éramos pequeños y entrábamos a bañarnos en ese pozo, nos cubría el agua por aquí. ¿Por qué ahora nos cubre por el tobillo? ¿Por qué tenemos y por qué Confederación no nos deja? ¿Y por qué nos multan por limpiar los ríos a un ayuntamiento que de su mano mayor decide intervenir y limpiar? ¿Qué pasó en Reynosa? Sí. ¿Qué pasa cuando vinieron las inundaciones del año 19? Que además fue, como decía, ese cambio de una tromba de agua inmediatamente que nos coge a todos desprevenidos. No nos pueden pasar esas cosas. Hay que prevenir. Lo he dicho al comienzo de la exposición. Anticipación y prevención son para mí fundamentales. Y en el caso de todo el tema de los incendios forestales, estamos descuidando nuestros montes. ¿Qué pasa con el ganado menor? Se le está comiendo el lobo, cada vez hay menos cabras, cada vez hay menos ovejas. La labor del ganado menor es fundamental. Pero si ya no se pueden tener gallinas. Claro. Ramón, ¿sabes que hay comunidades autónomas como Madrid y Andalucía, que hay ayuntamientos que tienen en propiedad ovejas que gestionan para limpiar el territorio? Eso aquí ahora en Cantabria es algo impensable. ¿Por qué? Porque toda la vida se han tenido ovejas, se han tenido cabras. Ahora mismo viene el lobo y mata. O sea, ya sabemos cómo es ese depredador. No las come, pero mata 20 de golpe. Todos los que puede. Se quedan sin rebaños enteros. Todo eso se acaba el ganado menor. La importancia del ganado menor en la labor de la limpieza de los montes es fundamental. La importancia de las entidades locales que contaban con estas subvenciones para los desbroces, primero. Y si no se desbroza, quemas controladas, segundo. Y hay que intervenir en los montes de manera inmediata y urgente, porque si no, se acaba la vida del campo. Y en los montes y en los ríos, ¿eh? No Sí. te olvides, porque has comentado lo de Reynosa, Exactamente. que es un ejemplo que no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar Reynosa, Cabezón de la Sal, Reucín. Efectivamente, se necesitaban obras de infraestructuras que se están haciendo. Nosotros conseguimos un convenio a 3 bandas entre los ayuntamientos, que eran los que menos dinero tenían, el Ministerio y el Gobierno de Cantabria. Y se están haciendo y se han hecho obras pues en Mazcuerras, en Reucín, en Cabezón de la Sal, obras de infraestructuras fundamentales, y ya no se van a volver a producir, estoy convencida de ello. Aquellas inundaciones que vivimos en aquellos tiempos. Esperemos. Y en Reynosa lo mismo, se dejó la fase 1 hecha, se está haciendo ahora mismo la fase número 2, y las inundaciones, que fue un problema muy grande que tuvimos en Ampuero. También se consiguió de fondos europeos 3 millones de euros y ahora se está ejecutando esas obras importantísimas para prevenir las inundaciones. Pero en los incendios forestales tenemos un problema, Ramón. Tenemos un problema y tenemos que atajarlo. Seguir contando con los medios que tenemos. Nuestros 2 helicópteros, nuestros técnicos de protección, nuestros parques de bomberos autonómicos, nuestros bomberos forestales, los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, que tenemos en Cantabria, unos servicios que dependen del gobierno, no de las empresas privadas como en otras comunidades autónomas. Nosotros fortalecimos esos cuerpos hace 8 años. Ya, Paula, pero una opinión comprometida para que la gente nos oiga. Y en parte tú eres responsable todavía de muchas cosas que se están haciendo en Cantabria en el mundo de la prevención, porque son cosas que quedaron implementadas durante tu mandato como consejera. La plantilla, los recursos humanos y los recursos materiales que se dedican hoy en Cantabria a la prevención y a la extinción de incendios naturales son suficientes, aunque sabemos que en materia de prevención nunca se llega al 100%, son razonablemente buenos. Son fuertes. Nuestro sistema de protección civil, que sabes que es un sistema integral, un conjunto, es coordinado, es fuerte. Nosotros tenemos un sistema de protección civil y un helicóptero medicalizado que es modelo. Y es ágil. Es ágil y está fortalecido. Está fortalecido. Pero como te digo, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Ahora bien, Cantabria es modelo. No lo podemos abandonar. Y hay cuestiones
que se están abandonando. Te hablaba de las ayudas a entidades locales para actuar en prevención de incendios forestales. Te hablaba de que en nuestra legislatura conseguimos hacer esas guías de respuesta ante incendios forestales y ante inundaciones por parte de para los ayuntamientos. Hay que seguir haciéndolas. Hicimos 6 de inundaciones y 4 de incendios forestales. En esta legislatura no se ha hecho ninguna, Ramón. Eso es lo que no puede ser. Esas guías ayudaban a los ayuntamientos a saber si ocurre una emergencia de inundación. Nosotros hicimos un simulacro extraordinario en Reynosa. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que poner el puesto avanzado? ¿Qué consejos hay que dar de manera inmediata a la población de autoprotección? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué catálogo de medios tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Dónde tenemos los polideportivos para, si es caso, confinar, evacuar a la gente? ¿Cómo tenemos que actuar? Todo eso se ensayó, porque se hizo una guía de respuesta en Reynosa, porque se hizo otra en Torrelavega, porque se hizo otra en Ampuero, porque se hizo otra en Mazcuerras. Pero eso ahora mismo está parado, porque se hizo un plan de educación con los colegios fundamental. Está parado, no se ha vuelto a hacer nada más. Entonces, igual hay que hacer una línea de subvenciones también para los ayuntamientos para que hagan esas guías de respuesta municipal donde no las tienen, por ejemplo. Puede ser. Todas esas cuestiones las trasladaremos al Parlamento de Cantabria porque empieza el curso político ahora en septiembre. Y no podemos dejar de trabajar en la prevención, en la anticipación. Tenemos un sistema fuerte, pero ese sistema hay que seguir haciendo inversiones, hay que mantenerle y hay que seguir formando al personal, que hay que seguir haciendo cursos de formación también a las agrupaciones de protección civil. Sí. Bueno, hemos concluido la primera parte y hemos hablado de la seguridad que nos proporciona la Guardia Civil y yo, resumiendo un poco lo que ha dicho Paula, creo que tenemos que tener más medios, tenemos que potenciar la acción rural de la Guardia Civil, incentivándolos o como sea, pero tenemos que hacer algo porque la Guardia Civil en los sitios rurales tiene poca presencia en este momento y tiene una respuesta inmediata muy poco adecuada. Se están cerrando cuarteles, en fin, algo hay que hacer. Seguramente dar más recursos humanos y materiales. Hablábamos en materia de protección civil y en materia de protección nos decía que hay unas plantillas dimensionadas adecuadas, aunque bien es sabido que en materia de protección nunca es suficiente, pero sí que hay herramientas suficientes. Tenemos contratados servicios y hay cosas para dar un servicio de calidad exigente, pero seguramente tendríamos que utilizar más el sentido común en determinadas materias. Es decir, no parece lógico que te sancionen por coger 4 manzanillas, ni por coger leña o 4 piñas de los montes. No nos parece muy lógico. Aunque ella defiende que las actuaciones de la guardería, bomberos y demás están bien dimensionadas y son adecuadas y que tienen una buena respuesta. Que también se ha avanzado mucho en la protección medioambiental, en ríos, que se están haciendo obras, que se dejaron empezadas cosas y que algunas cosas deberían de gastarse las partidas presupuestarias adecuadamente. Pero ahora vamos a hablar de algo que complementa la seguridad, la calidad de vida en los pueblos. Vamos a hablar de los servicios generales. En Cantabria, las comunicaciones. En Cantabria, digamos que la sanidad. En Cantabria, ayudas de todo tipo a la población que hay implantada en el territorio. ¿Crees que son suficientes? ¿O en qué deberíamos mejorar? Bueno, estábamos hablando de la necesidad de poner en marcha medidas que vertebren el territorio, que cohesionen el territorio y que vivamos donde vivamos, tengamos los mismos
derechos y los mismos recursos. Sí. Y estábamos hablando del transporte, Ramón. Sí. Y yo hablo del plan de cercanías, por ejemplo, que hemos hablado de ello en alguna otra ocasión, la necesidad que tenemos de saber si realmente para principios del año que viene van a llegar los trenes de cercanías que se comprometió el Gobierno de España a traer a esta tierra, si realmente van a estar terminadas las obras de las infraestructuras ferroviarias, de la catenaria, si realmente no nos vamos a volver a quedar tirados en ese tren desde Torrelavega hasta Santander que tiene tantas y tantas frecuencias porque tantos y tantos lo usan. Queremos recordar que es gratuito gracias a un acuerdo de este Gobierno con el Estado debido a aquella falta de cumplimiento de la llegada de esos trenes, ¿no? Sí. ¿Cuánto se tarda desde Cabezón hasta Santander en tren? 40 minutos. ¿Cómo? ¿Tardará? Ojalá se tardase en 40 minutos, más de una hora. Joder. Claro. ¿Cómo vamos a permitir que nuestros jóvenes que quieren quedarse a vivir en Cabezón puedan ir y venir todos los días a estudiar a la universidad y no les suponga un trastorno de tiempo? Tenemos que intentar vertebrar el territorio con un buen transporte. Te hablaba del tren, pero también te puedo hablar del autobús también, de las líneas de autobuses, sí. Lo mismo. ¿Por qué no tenemos un buen transporte en el arco de la bahía que nos lleve desde Santander, Piélagos, Villa Escusa, Bezana, todo lo que es el arco bahía, con una red de transporte mancomunado? Esa no es ejemplo. mala, ¿eh? Esa no es mala, pero puede ser mejor. Puede ser mejor. Y además es la que usa la gente joven, la gente que no tiene coche, la gente que necesita desplazarse de un lugar a otro y que tiene que tener una buena red de transporte. ¿Y sabes lo que me pedían los jóvenes cuando he estado con ellos, que me he reunido en varias ocasiones con ellos? ¿Por qué no tenemos una tarjeta de transporte que nos sirva para todo? Claro que sí. Claro, una tarjeta que me valga a mí para el tren, para el autobús, para todo. Y tenemos que tener, y volvemos a nuestro mundo rural, Ramón, comunicadas esas áreas rurales. Ese mundo rural le tenemos que tener bien comunicado, porque surge una emergencia sanitaria, que me hablabas de la sanidad, y tenemos que tener ambulancias que en tiempos lleguen a poder atender esa emergencia. Mire, volvemos al Valle de Iguña, que me gusta hablar de él. Nosotros dependemos del área de salud de los Corrales de Huelna. Sí. Bien, pero es que la única ambulancia que había en los Corrales de Huelna tiene que estar en Corrales, tiene que ir a Cieza, tiene que ir a San Felices, tiene que ir a toda esa zona de Corrales que tiene una población muy importante y además unas distancias también importantes. Y además tenía que subir al Valle de Iguña y Anievas y llegar hasta Pujayo. Claro, los tiempos de respuesta eran muy grandes. Bueno, pues a base de mucho esfuerzo, hace ya mucho tiempo que lo conseguimos, era presidente Miguel Ángel Revilla, no se me olvidará, se consiguió una ambulancia en el Valle de Iguña y Anievas. Tú eres la consejera. Importantísimo. Importantísimo que esa ambulancia que está en ese valle atienda a todos esos pueblos de Iguña y de Anievas y responda de manera inmediata. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, está pasando que se están cerrando centros de salud. No cerrando porque hay enfermeras, no vamos a decir cosas que no son, pero falta el médico. Durante mucho tiempo, sobre todo en la época de verano, en la época estival. Sí. Y además a la gente mayor les cambian el médico de manera muy habitual. No les sigue el mismo médico su expediente, que eso es fundamental. Si nosotros perfectamente sabemos que podemos tener que cambiar el sistema porque no hay médicos de familia, y igual tiene que haber un médico que esté 3 días en Bárcena, 2 días en Molledo, otro día en Arenas de Iguña, o 2 días, o dividido entre pueblos, de una manera, pero el mismo médico para seguir el expediente de ese enfermo. El mismo. Importantísimo. Importantísimo. Y hablábamos de que nosotros hemos luchado porque se incentiven a los médicos de familia para que vayan a los pueblos. Importantísimo. No puede ser que un médico de familia que esté en Puente Nansa, que esté en Tudanca, que esté en La Masón, que esté en Miera, en San Roque de Río Miera, cobre 600 euros menos que un médico de familia que está en el centro de salud del barrio Covadonga, en Torrelavega, por los cupos, por las cartillas. Nosotros le hemos pedido al consejero que le ponga el complemento de despoblamiento. Hay una orden que determina que hay 42 municipios en riesgo de despoblamiento en Cantabria. Pongamos ese complemento a esos médicos de familia para que tengan esos 600 euros y al menos se igualen al resto de los médicos. Y a los nuevos MIR que han acabado en julio en Valdecilla, la especialidad de atención primaria, que han estado en el mejor sitio, en el hospital de mayor prestigio de España, en Valdecilla, hay que retenerles en Cantabria. Claro que sí. Algunos es imposible porque tienen su vida en otros lugares y han venido a formarse a Valdecilla, lo entendemos. Pero a los que son de aquí, no puede ser que se les estén haciendo contratos estables de 3 años y se vayan a Burgos.
que se están yendo a Burgos y son de sí. Torrelavega. No, hay que hacerles contratos estables en Cantabria. Hay que incentivar la medicina rural, la medicina de familia rural. Hay que fomentar su carrera profesional. No tenemos en la Facultad de Medicina de Cantabria la formación en medicina de familia y somos una de las pocas que no lo tienen en España. Para un médico de familia es muy importante que se le incentive pudiendo dar clase en la facultad, por Claro, ejemplo. sí. Todas esas medidas no son solo económicas. Incentivamos al médico de familia con su carrera profesional, con complementos que hagan que se quede en los pueblos, porque les gusta ser médicos de familia en los pueblos. Sí. Entonces necesitamos que se queden en los pueblos. Todas esas medidas se las hemos puesto al consejero encima de la mesa y no las vemos, Ramón. Bueno, pues tendremos que seguir insistiendo. Ustedes a la hora de votar, que es cuando las cosas se deciden, pues veamos todos cómo se hacen las cosas y tengamos mucho cuidado en elegir. Necesitamos potenciar la sanidad rural. Es inevitable, porque si abandonamos la sanidad rural, los pueblos se irán despoblando más. Si no vertebramos el territorio, los pueblos se quedarán sin gente. Si no tenemos unas buenas telecomunicaciones, los chicos que tienen que estudiar no les llega la fibra, por ejemplo, o no les llega el internet, pues no pueden estar en el pueblo. En fin, hay una cantidad de cosas que en ese aspecto tendremos que mejorar y que los políticos de cualquier signo tienen que mejorar. Y tienen que mejorar sobre todo en decir la verdad, decir lo que es y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y no se puede decir que se va a hacer lo que no se va a hacer. Pero abundando un poco en todo esto, y perdóname que esto no es un programa político, pero es un programa de reivindicación social, digamos que hay una cosa que en los pueblos en Cantabria sigue preocupando muchísimo y que no quiero dejar de preguntarte: el lobo. El lobo es un problemón en los pueblos altos de Cantabria. Tenemos aquí multitud de consultas de que por qué no se habla del lobo, por qué en el programa del caza no se habla más del lobo. Y se hizo aquí un debate con gente sobre el lobo. Hubo posturas que quedaron claras. Ha habido una extracción de lobos, según ellos, a todas luces insuficientes, pero hay un problema con el lobo en Cantabria. ¿Qué es lo que está pasando y qué se puede hacer? Pues efectivamente, Ramón, es un problema que se sufre de manera directa por parte de los ganaderos. Yo recuerdo que hubo una inflexión en Europa cuando en el Comité de las Regiones conseguimos un debate entre el Parlamento y el Comité de las Regiones, que además pidió Cantabria, se nos unió Castilla-León, sí, con la directiva Hábitat para esa modificación y se sorprendieron muchísimo todos los miembros del Comité de las Regiones cuando yo les enseñaba las fotos de los potros que eran míos y que les había comido el lobo. Sí, sí, lo contó aquí Guillermo Blanco. Porque eso fue cierto. Y eso fue una inflexión, pero realmente la inflexión ha sido cuando se ha conseguido sacar al lobo del Lespre, que como bien sabes y como ha contado Guillermo Blanco, esa introducción del lobo del Lespre fue, como decimos nosotros, con premeditación, con alevosía, con nocturnidad, porque se hizo a espaldas de las comunidades autónomas que tenemos lobos, que son aguas arribas del Duero. Y se hizo a espaldas nuestros, sin nuestros votos, sin nuestro compromiso, y eso no puede volver a pasar. Ahora ya el lobo no está en el Lespre. ¿Qué está pasando ahora? Pues que tenemos que intentar poner en marcha el plan de gestión del lobo, el que ya teníamos. Hay que hacer una entresaca de ejemplares y no hay que tener miedo, porque eso es algo que tiene que hacerse ya y es inevitable. Estábamos hablando del ganado menor, que desaparece el ganado menor. El lobo es una de las principales causas de esa desaparición del ganado menor. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que ahora mismo se están empezando a señalar ejemplares, pero no estamos viendo todavía que se autoricen esas cazas por parte de Fiscalía, Hay que ponerlo en marcha. Y yo creo que ahí había un acuerdo importantísimo en la mesa del lobo, donde están todos. Sí. Lo mismo los ecologistas que los sindicatos, que el gobierno de Cantabria, que las distintas administraciones, y ese acuerdo se tiene que llevar a efecto y se tiene que llevar a efecto ya.
Ya, pero parece ser que los ganaderos y la gente del mundo rural se la tiene muy poco en cuenta, porque digamos que hablamos, pero no hacemos. Claro, aquí hay dos problemas muy gordos ahora mismo para el ganadero, Ramón. El lobo, que bien le apuntas, y la burocracia. Y la, El papeleo, la papeleo, burocracia. papeleo. Ese es un problema que tenemos los ganaderos terrible, terrible. Y va en aumento. Y va en aumento. Y cuando no es una imposición de Europa, es una imposición del gobierno de España, y el gobierno de Cantabria muchas veces se ve atado de pies y manos, pero cada vez hay más trabas burocráticas. Se acaba. ¿Y quién nos da de comer? ¿Quién nos va a dar de comer si se acaba la ganadería en esta tierra? Bueno. Y ahora vale los gatos y vale la leche. Estamos en un buen momento para los ganaderos, porque todo hay que decirlo, ahora mismo la carne vale y la leche vale. Y los potros también se están vendiendo. Bueno, bien. los potros han bajado. Ha bajado casi €1 en estos últimos meses. El kilo, que estaba en 3 y pico, y se ha puesto en 2 y pico, y ha bajado. Tenemos potros nosotros en casa, y ahora mismo, bueno, pues es la oferta y la demanda, Ramón. Sí, bueno, eso eso fluctúa de esa manera. Pero toda la vida fue. Pero ahora mismo lo que hay que es seguir, evitar las trabas a los ganaderos burocráticas y acabar con el tema del lobo de una vez por todas, en el sentido de que se empiecen a cazar ejemplares y empecemos a ver que se equilibra. Nosotros no estamos en contra del lobo, estamos a favor del equilibrio de la especie. Naturalmente, es que Sin duda, ¿eh? El lobo ha existido y existirá toda la vida, y por nada del mundo debería de perderse, pero Por nada del no se le mundo. puede dejar que campe a sus anchas y que te destroce cabañas enteras, y después que la administración se haga la loca y te pide 200.000 Se papeles está tardando para mucho justificar y tal. en cobrarlo, mucho, Claro. Ramón, mucho. Y queremos que haya más agilidad. Claro, porque digamos que hay leyes que debían ser más de inmediatez, no que cosas que vengan de Europa y que en otros sitios no se aplique. Por ejemplo, estamos hablando de la agricultura. La agricultura, que tenemos una agricultura, bueno, pues razonablemente buena, pero tiene una serie de limitaciones que no serán malas, por productos fitosanitarios, regulación de la cabaña, vigilancias periódicas, todo eso, pero que está viniendo carne de otros países, hortalizas de otros países, verduras y tal, que no tienen todos sus controles, compiten, pues, es decir, unos tomates que se hacen en Renedo o en el Valle de Iguña no tienen nada que ver con los que vienen de Marruecos. Eso está claro, tenemos que luchar por esos, que lo hemos hecho siempre, ¿no? Por esos productores que al final hacen venta directa de lo que ellos producen. Justamente. Y eso es muy importante, ¿no? Nuestra producción, no solamente en arándanos, en muchísimas cosas, nuestra producción de miel, tenemos muchísimos productos que salen, que son de aquí de Cantabria. Ahora estamos fabricando buenos vinos, chacolís, algún vermú. Bueno, pues empezamos a tener productores importantísimos, y que cuando fomentamos las ferias, lo que queremos es sacar nuestro producto allí donde lo tenemos y que haya una venta directa en esa feria al consumidor. Hacemos buena sidra. Hacemos buena sidra, eso cerveza. es. Cerveza. Hacemos cosas que están muy bien. Eso es. Sí. Y sobre todo, pues también mucha huerta, lo estás diciendo, ¿no? Sí. Calabacines, tomates, pimientos, todo es. Y hay mucha venta directa en las ferias, y esos son a los que tenemos que poner. Y luego las denominaciones de origen, Ramón. Importante. Yo ahora mismo estoy estudiando con ganaderos de Cantabria la denominación de origen para los helados hechos con leche de Cantabria. ¿Qué te parece? Pues hombre. En ello estamos. No olvides que Cantabria es pionera en el mundo de los helados, que los pasiegos han sido heladeros geniales, y que incluso alguna multinacional de gran prestigio ha utilizado fórmulas pasiegas. Eso es. O sea, porque Nestlé, que esté fabricando con una fórmula pasiega, pues quiere decir algo. Nos queda un tema que yo creo que no deberíamos dejar de tocar. Los servicios en las zonas rurales. Los servicios básicos. Por ejemplo, los bancos han desaparecido de las zonas rurales. ¿Qué está pasando en eso? O sea, una persona
del Valle de Iguña, ¿a dónde tiene que bajar a pueblos que había cajas de ahorro o bancos de Santander? ¿A dónde tiene que ir ahora a sacar el dinero? ¿A Bárcena? Bueno, Ramón, el banco, como todos sabemos, Ya, son es una entidad empresas privada. privadas, pero nosotros en la pasada legislatura, no sé si lo conoces, pusimos un servicio bancario de cajero automático en los 39 municipios en riesgo de despoblamiento. Eso supuso que en lugares como Tudanca, donde nunca había habido un cajero automático, hay un cajero automático. Eso supuso que en lugares como Los Tojos, donde nunca había un cajero automático y tenían que recorrer 40 kilómetros para llegar a Cabezón de la Sal o a otros sitios a sacar dinero, hay cajeros automáticos. Ese servicio, que costó muchísimo trabajo, ha hecho que tengamos buenos datos con respecto a otras comunidades autónomas en materia de exclusión bancaria, que llaman. Nos dieron un premio, eso fue un trabajo que hicimos nosotros en la pasada legislatura, como una medida de discriminación positiva. La puesta en marcha de los 39 cajeros automáticos. Estoy orgullosa de ello, Sí. te lo digo, Ramón, y en todos hay cajero automático. Y además tengo que reconocer la colaboración que hubo por parte de los alcaldes, porque la mayoría de esos cajeros automáticos están situados en los ayuntamientos, muchos de ellos. Entonces, una persona de Rionansa que va al ayuntamiento de Herrerías a hacer una gestión, tiene allí mismo el cajero automático encastrado en el ayuntamiento. En Camaleño, por ejemplo, estamos hablando de Liébana, Sí. Ramón, allí tienes el centro de salud, al lado el cajero automático, al lado el ayuntamiento y al lado el centro de mayores. Y está todo en ese mismo área de actuación. En algunos lugares no se podía encastrar y se pusieron a modo de cabinas de teléfono. Por ejemplo, en Miera, que nunca había habido jamás tampoco ningún servicio bancario, y los vecinos de Miera tienen un cajero automático en el centro del pueblo a modo de cabina de teléfonos, que además también tengo que decir que ha sido respetado por parte de todos, porque ya sabes que a veces el vandalismo hace que esas... bueno, pues allí está el cajero automático. Bueno, si está dando un Fue servicio, estupendo. un servicio estupendo, y creo que en la estrategia de despoblamiento que hicimos estando nosotros en el gobierno, que tiene 300 medidas, no se ha avanzado más, estoy muy preocupada, y había que poner en marcha medidas, por ejemplo, y ahí lo dejo, como la rehabilitación de las viviendas en las zonas rurales. Se muere el último habitante de esa casa, yo lo sé por mi pueblo, y se cierra la vivienda. Como los herederos no se pongan de acuerdo, no la venden. Como no les gusta el pueblo, no van. Y esa casa, si se cierra y empiezan a pasar los años, está condenada a caerse, Ramón. Y había que rehabilitar esas viviendas, dar ayudas a los propietarios para que toda esa gente que se quiere ir porque teletrabajan y quieren ir a vivir al mundo rural, puedan ir a vivir al mundo rural, porque allí se vive mejor, se gana en salud y se tiene una vida muchísimo más plena que en las grandes ciudades. Y eso fue una enseñanza de la pandemia, Ramón, Claro. que nos enseñó a saber valorar lo que es tener un jardín y lo que es poder vivir en un pueblo. Hay que seguir poniendo medidas de discriminación positiva en el territorio, en esos municipios rurales. Porque has hablado de los bancos, pero yo te voy a hablar de más cosas. Estamos trabajando en una orden que ha sacado el gobierno de La Rioja y lo vamos a proponer al gobierno de Cantabria, y te lo adelanto como exclusiva, una orden para los vendedores ambulantes que van a todos los rincones y a todos los pueblos de Cantabria. El que vende congelados, para ayudarles con el tema del combustible. Igual ese vendedor ambulante, que además de llevar comida a esos pueblos, igual puede acabar llevando medicinas. Ojo también con las farmacias rurales, no pueden desaparecer. Si desaparecen los consultorios rurales, desaparecen las farmacias rurales. Ciertamente. Y las farmacias rurales son la puerta a la atención primaria, porque cuando tú tienes catarro, tienes una gripe y está abierta la farmacia, vas allí. Sí. Y si te da el frenadol y te curas, ya no vas al médico. Porque recordemos que no, muchas veces los hospitales se están colapsando porque no hay médicos en la atención primaria en los ayuntamientos. Ciertamente. En los municipios pequeños, y la gente rápidamente se va a los hospitales cuando tenía que ir a una atención primaria, a un médico rural, porque su dolencia no está para ir al hospital. Pero si no tiene médico en su pueblo, entonces no puede desaparecer la farmacia rural. Otra medida de discriminación positiva que pusimos estando nosotros en el gobierno, los pastilleros. Se hace el pastillero para los vecinos que viven en el pueblo y se le prepara el farmacéutico en coordinación con el médico, y se les lleva a las casas a personas mayores que viven solas y que además tienen claramente en ese pastillero lo que tienen que tomar por la mañana, por la tarde, por la noche, cuántas medicinas tienen que tomar al día.
Fundamental la labor está controlado y del farmacéutico rural. Se ahorrará. Fundamental la labor del farmacéutico rural. Sí. Todas estas cosas se ha visto que a la larga son medidas que han sido importantes para que la gente mayor se quede en los pueblos. Ahora hay que atraer a gente joven a los pueblos, Ramón. Pero ¿sabes cómo se Vivienda, atrae? trabajo. Vivienda. Hay tres factores. Uno, unas buenas comunicaciones. Comunicaciones y telecomunicaciones, porque si quieres trabajar tienes que tener una buena conexión. Escuelas rurales. ¿Qué está pasando con las escuelas rurales en Cantabria? Que los niños ahora tienen que desplazarse cantidades, gastar muchas horas en la carretera, hacer muchas cosas. Eso está suficientemente estudiado y se está haciendo. ¿Con qué criterios se están instalando las escuelas? ¿Con criterios económicos solamente de rentabilidad o con criterios sociales? Y una tercera cosa que decías tú, que es la vivienda. Es decir, pues hay que incentivar la vivienda, la reparación y reconstrucción de viviendas en zonas rurales, e incluso la construcción en zonas rurales, que cada día es más difícil. ¿Qué estamos haciendo en ese campo? Pues en ese campo hay mucho que hacer. Ahora mismo acaba de entrar la ley de vivienda al Parlamento, Ramón. Nosotros la estamos estudiando muchísimo. No solo es hacer vivienda nueva, es rehabilitar. Y no solo rehabilitar por fuera. Habrá que darle también ayudas al propietario para hacerla habitable y hacer una rehabilitación interior que permita que inmediatamente puedan asentarse allí gente joven, hablando, como estamos hablando, del mundo rural. Importantísimo. De las escuelas te diré, nosotros cuando gobernábamos en la pasada legislatura, en el mundo rural, como una medida de discriminación positiva, bajamos la ratio profesor-alumno. Fundamental. ¿Qué está pasando ahora? En el boletín de abril de este año se han suprimido plazas fijas en San Pedro del Romeral de profesores. Eso no puede ser. ¿Qué ha pasado en Terán, en Cahuérniga el otro día? Una polémica con la reducción que quieren hacer, que quieren unir a los niños de 3 años, les quieren dividir en dos, a unos ponerles con los de 4, a otros ponerles con los de quinto. Quieren juntar primero y segundo y quieren juntar tercero y cuarto. No puede ser. Por eso el colegio de Terán, de Cahuérniga, es un colegio modelo por el profesorado que tiene, por cómo se está impartiendo allí la educación. Y no puede ser, porque no podemos hacer eso. Eso significa que vamos a quitar recursos de maestros en ese colegio. Claro, Ramón, claro. No pasó en nuestra legislatura. No pasó con el COVID. No puede pasar ahora. Lo que pasa es que en materia de educación, bueno, es un tema que realmente preocupa y le preocupa a todo el mundo. En legislaturas anteriores, durante muchos años, no ha habido las reivindicaciones que hay ahora, las presiones que hay ahora. Y los ratios en Cantabria no son malos, porque vienen siendo buenos tradicionalmente. Los ratios vienen siendo buenos y se mantienen razonablemente buenos. Lo que está ocurriendo es que hay que hacer a veces desplazamientos enormes. Quizás deberíamos hacer algo como lo que dices tú. ¿Qué pasa con San Pedro Romeral? ¿Por qué se ha quitado unidades? Bueno, pues nada, mientras haya un niño tendría que haber alguien. Exactamente. ¿Que nos va a costar? Pues que nos cueste. Pero lo que no hay derecho es a coger a 4 niños y bajarles a la Vega de Paz, a Antaneda, a donde sea, y hacerles andar todos los días por carreteras infernales 2 horas. La sanidad, la educación, los servicios de emergencias, no tenemos que pensar en criterios de eficiencia, pues claro, en criterios económicos. Claro. Hay que pensar en que el coste efectivo de los servicios, y por eso estamos los mejor financiados de España. Por eso conseguimos en el año 2009 la mejor financiación autonómica, porque pusimos encima de la mesa que a nosotros nos cuesta mucho más la educación que a Madrid, que a nosotros nos cuesta mucho más la sanidad, por lo que estamos hablando, que a otras comunidades autónomas, por la dispersión geográfica, por nuestra orografía, por la vulnerabilidad, por el envejecimiento de la población. La mayoría de la gente mayor en Cantabria vive en los núcleos, en los pueblos, en núcleos aislados, y hay que darles esos servicios. Por eso hablamos de los médicos, de las farmacias, bueno, de todas esas medidas que hay que poner en marcha. De los centros de mayores. Eso es. Pero los centros de mayores con criterios no comerciales, con criterios, con otro tipo de criterios, con criterios que mejoren realmente la calidad de vida de las personas. Los centros de mayores tienen que ser lugares de integración, de acogida, de consulta, no
Ahí, Ramón, para sí hacer que, excursiones sí y que te viajes. pediría que invites a la UNATE a que te cuenten la labor que están haciendo en lugares, por ejemplo, como Campo de Yuso, que fue pionero con esos centros de mayores que construyeron los propios mayores. Mire, el ayuntamiento les pone el autobús y va recogiéndoles a todos por los pueblos por la mañana. Les lleva al centro, están allí toda la mañana, les vuelve a llevar a casa a comer y les vuelve a buscar por la tarde y a volverles a llevar. Y UNATE ha desplegado un programa en Quijas, en Puente Viesgo, en Valle de Villaverde, en Clave Vasco, en Cantabria, en Campo de Yuso, como te digo, pionero. Ellos mismos construyeron su propio centro y ellos mismos deciden las actividades que tienen que hacer. Y es una labor extraordinaria, que además está motivando a esas personas mayores que van allí a trabajar en lo que ellos quieren, que van allí a aprender muchísimas cuestiones y que es modelo el trabajo que está haciendo UNATE en ese sentido, y que te invito a que lo descubras y a que les invites porque te va a parecer extraordinario. Yo lo descubrí siendo consejera de presidencia con el despoblamiento, que me lo tomé muy en serio, y ellos están haciendo un gran trabajo en eso que estás diciendo. Bueno, Muchas cosas de las que hablar. Muy agradecida de que me hayas invitado, Ramón. tendremos que seguir hablando. Sí, señor. Porque ya nos hemos pasado muchísimo de la hora y nos va a reñir Alfonso. Y yo creo que las personas que nos vean y nos escuchen sacarán sus propias conclusiones, porque siempre es constructivo y edificante hablar con una persona que vive apasionadamente Cantabria y que conoce bien la realidad rural. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias a ti, Ramón, y enhorabuena por tu programa. De nada, mujer.